Vamos a comenzar el día de hoy con una serie de mensajes basados en el Salmo 23. Yo sé que es un salmo que usted conoce, pero al derecho y al revés. Y que quizás si yo lo pongo aquí a usted a predicar y usted aún puede recitar el Salmo 23 de memoria, ¿verdad? Independientemente del credo que profesemos, la mayoría de la gente conoce este famoso salmo, el Salmo 23 o como le llaman el Salmo del Buen Pastor. Entonces, ¿qué de nuevo podríamos aprender? ¿O qué de diferente podríamos aprender acerca de este salmo? Bueno, vamos a aprender 7 cosas a lo largo de estas semanas de cómo el Salmo 23 es una provisión de Dios, es una ayuda de Dios que nos va a dar respuesta o nos va a dar antídoto a 7 problemas que nosotros normalmente enfrentamos. Hace un tiempo yo tuve la bendición de, estaba en la ciudad de Juchitán, en Oaxaca, y de repente llegaron 2 locos que venían de, uno de Tapachula, dos de Tapachula, uno de Tapachula y otro de Tuxtla, y se habían encontrado por ahí y me fueron a ver ahí a Juchitán sin previo aviso. Llegaron y me dijeron, vamos para la Ciudad de México a ver al pastor Rick Warren. Y yo, pues que Dios los bendiga, ¿no? No, pero queremos que tú vayas. Y ¿cómo así, no? Les digo, ¿cómo así? Sí, va a estar el pastor Rick Warren de Iglesia con Propósito, de Vida con Propósito, y el tema que va a dar es 40 días con propósito, un plan para la iglesia. Y les digo, bueno, ni siquiera llega él. Sí, ya he ido a varios eventos y ni siquiera llega él, se anuncia, pero llegan sus ayudantes, el equipo ministerial de él llega, pero el pastor Rick Warren no llega, pero vamos. Y me convencieron y yo convencí a un hermano que tenía un Shadow, un 95. No sabíamos en qué condiciones estaban, pero era el vehículo del que podíamos echar mano. Y nos venimos en el Shadow, un Shadow blanco 95 acá a la Ciudad de México. Y efectivamente llegó el pastor Rick Warren. Ahora sí que personalmente y en persona, él estuvo ahí. Y nos enseñó cosas muy buenas, pero en esa ocasión él nos compartió una serie de reflexiones sobre el Salmo 23 y al empezar a verlas, al empezar a analizarlas, trajeron a mi vida una bendición enorme que quiero compartir con ustedes a lo largo de estas semanas. El Salmo 23, vamos a verlo, pero vamos a verlo a detalle. Y el día miércoles, este miércoles en el culto de oración, mi hermano Mario nos compartió un material acerca de algunos de los nombres de Dios y comparando entre lo que él nos estaba compartiendo, veía cómo embonaba cada uno de los nombres de Dios que nos dio a Mario. De hecho, uno de los nombres que nos dio es habla acerca de Dios como nuestro pastor. De hecho, aquí tengo la hoja, pero no se las voy a compartir, pídansela a Mario porque tiene las copias. O venga los miércoles si usted quiere aprender más. Pero entre los nombres que nos da del Señor, está Yahvé Roy. ¿Está bien dicho, Mario? Roy. ¿Qué es Mario? El Señor es mi pastor. Entonces, como que se estaba embonando y traslapando la enseñanza, porque nos hablaba también de Yahvé Jireh o Jehová Jireh como Dios nuestro proveedor. Y viendo eso, cada uno de los nombres, Jehová es mi justicia, cada uno de los nombres que el Señor nos da, Yahvé Shalom, que es mi paz también. En el Salmo 23 vamos a encontrar reflejados cada uno de los nombres de Dios. Pero empezamos a hablar de cómo el Salmo 23 es como una receta para el estrés. Es como un remedio que Dios nos da para las preocupaciones que tenemos de cada día, para las aflicciones que vivimos constantemente. Y el día de hoy vamos a hablar cómo
en el Salmo 23 Dios nos da el remedio para la preocupación. Vamos a, bueno, de hecho, usted tiene en su boletín el Salmo 23 impreso en la portada, pero vamos a leerlo. Vamos a leer todo el Salmo, que seguramente son 6 versículos que seguramente usted conoce de memoria, pero vamos a repetirlo juntos. Salmo 23, todo el Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si usted lee detenidamente el Salmo 23, va a darse cuenta de las cosas que Dios promete para nosotros. Dice que Dios nos dará paz, dice que Dios nos dará descanso, dice que Dios va a darnos sanidad también, va a ungir nuestra cabeza con aceite. Dice que Dios nos va a dar justicia también, porque dice que Él va a aderezar mesa delante de nuestros angustiadores. Ahora, vamos a ir a lo largo de estas semanas viendo estas verdades tan tremendas y profundas del Salmo 23. Dice que en él tenemos también la garantía de una vida eterna en su presencia, porque en la casa de Jehová dice que moraremos por largos días. Pero el día de hoy hablaremos acerca de la receta, del remedio para la preocupación. Esta es la primera causa del estrés que vamos a ver. Como el Salmo 23 nos habla de la ayuda de Dios para la preocupación. Todos nosotros tenemos nuestra preocupación preferida, ¿verdad? Algunos el trabajo, otros la familia, otros alguna situación de salud, los niños, mi matrimonio, mis finanzas. Cada uno de nosotros como que tiene su área donde se enfoca, y esa área donde nos mantenemos preocupados. Pero hay 3 problemas con la preocupación. Tenemos ahí nuestro bosquejo y dice 3 cosas acerca de la preocupación: es inútil, es irracional y no es saludable. La preocupación es inútil porque nunca logra nada ni resuelve nada. El que usted se preocupe por algo no lo va a resolver. Es como ahogarnos en un vaso de agua. El preocuparse por algún problema nunca lo ha resuelto. El preocuparnos por el pasado no puede cambiar el pasado, y el preocuparnos por el futuro tampoco puede mejorar el futuro. No nos permite controlar el futuro. Solamente nos hace la vida difícil y miserable y no funciona. Es inútil la preocupación, pero también es irrazonable, porque el preocuparnos solamente nos lleva a exagerar nuestros problemas. Hacer de una piedra hacemos una montaña. La preocupación solo hace que los problemas se vean más y más grandes y más difíciles cada día. Entre usted más le dé vueltas a esa preocupación, su preocupación se va a hacer más grande y más difícil, en vez de aligerarse o en vez de solucionarse. La preocupación es irrazonable. Preocuparnos por algo que no podemos cambiar es inútil. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos preocupados por cosas que están fuera de nuestro control. Muchos de nosotros vivimos preocupados por cosas en las que no podemos hacer nada al respecto. Y si usted puede cambiarlo, simplemente cámbielo, pero deje de preocuparse. Y si no puede cambiarlo, entonces no se preocupe. De cualquier forma, la preocupación es irrazonable y además no es saludable. Nuestro cuerpo no fue hecho, no fuimos diseñados para preocuparnos. Pero
tristemente es como nuestro deporte preferido, la preocupación. Si se da cuenta, hay tres cosas que en la naturaleza ni los animales, ningún otro ser viviente puede hacer, excepto nosotros, que es llorar. Los animales no lloran. Es decir, no hay, tal vez algún dolor provoque algunas lágrimas, pero no hay ese llanto que nosotros tenemos por alguna situación triste o difícil. Los cocodrilos tienen hay un líquido que ellos sacan de los ojos, aún a veces cuando están devorando a sus propias criaturas, pero no son realmente lágrimas. Es un líquido que lubrica los ojos. Por eso ha escuchado usted la expresión de las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que dice que son falsas, pero nosotros sí podemos llorar y podemos reír y podemos preocuparnos. Pero no deberíamos de preocuparnos porque no es saludable. ¿Sabe qué obtenemos cuando nos preocupamos? Úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza e insomnio. Es lo que conseguimos al preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparse. Nos hace vivir una calidad de vida mala. Nos hace enfermarnos. Ahora, el punto es que nosotros no nacimos con preocupaciones, sino que aprendemos a preocuparnos a lo largo de nuestra vida. Y aún practicamos para ser mejores en esto. Así que si la preocupación es algo que aprendemos a hacer, la buena noticia es que podemos aprender a dejar de preocuparnos. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo dejar de preocuparme? ¿O cuál es el remedio para la preocupación? Número 1, creer que Dios cuidará de mí. Por eso dice el versículo 1 del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, si yo creo que Dios realmente es mi pastor y que nada me faltará, entonces no tendría yo de qué preocuparme. Si tengo esa confianza en mi vida, de saber que Dios es mi pastor, de saber que Él cuida de mí, entonces, ¿de qué me preocupo? Necesitamos, saber cuál es el trabajo de un pastor. Quienes todavía vivimos en esta zona de provincia y aún sin vivir en esta zona, pero si usted conoce el trabajo de un pastor hacia sus ovejas, usted va a entender mejor cómo Dios trata con nosotros, porque hay 4 cosas que hace un pastor para sus ovejas. En primer lugar, un pastor provee. Es decir, las ovejas no están preocupadas, no están diciendo, oye, hay desabasto de gasolina, ¿será que va a llegar nuestra comida? Porque si no hay gasolina, entonces los trailers, ¿cómo van a moverse y cómo va a llegar la mercancía? No, las ovejas saben que si el pastor las llama, las va a llevar a donde hay pastos para que ellos coman. Porque ese es el trabajo del pastor, es proveer el alimento, el sustento para las ovejas. Dios es nuestro pastor y Él provee alimento y abrigo y suple nuestras necesidades básicas porque es nuestro pastor, porque eso es lo que hace un pastor con sus ovejas, las lleva a donde hay pastos o les acerca el pasto si es que no pueden salir. Pero un pastor está al pendiente de que sus ovejas tengan sus necesidades materiales satisfechas. Podemos confiar entonces que si Dios es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, entonces Él va a cuidar de suplir nuestras necesidades materiales. Y entonces podemos dejar de preocuparnos. Un pastor protege, un pastor cuida a sus ovejas. Un pastor está al pendiente de que sus ovejas no venga algún animal, alguna fiera extraña a querer devorar las ovejas. Él está cuidando, Él está protegiendo a sus ovejas. Y si Dios es nuestro pastor, esto significa que Él también cuidará de ti y de mí.
que Él va a protegerte a ti y a mí, cualquier ataque del enemigo, cualquier situación que venga sobre mi vida. Tengo un buen pastor, tengo un pastor que me cuida. Jehová es mi pastor, Él me protege. Un pastor guía. El trabajo del pastor es llevar y traer a las ovejas de regreso al redil, sacarlas, llevarlas a donde hay comida, a donde hay buenos pastos, a donde hay agua, y traerlas de regreso al redil. Es decir, que un pastor va a dar dirección, va a proveer de guía a sus ovejas. Quiere decir que si Jehová es mi pastor, si Dios es mi pastor, Él se va a encargar de dirigir mi vida. Hay situaciones que yo no sé qué rumbo tomar. Hay situaciones o decisiones que no sé cuáles son las correctas. Pero si Dios es mi pastor y yo estoy confiando en Él, Él me va a dirigir a donde yo tengo que caminar. Él va a guiar mis pasos para que yo pueda caminar con seguridad. Porque Él es mi pastor. Y ese es el trabajo de un pastor. Ahora, un pastor también corrige. Si hay una oveja que está medio descarriándose, medio alejándose, el pastor se encarga de volverla al camino. Si el pastor está pendiente cuando una oveja no está caminando en la dirección correcta, y va a corregir su rumbo. Y no solamente eso, sino cualquier situación o cualquier problema que pudiera presentarse en el camino, el trabajo del pastor es corregir. El trabajo del pastor es dirigir nuestro rumbo. Entonces, debo de aprender a que Dios es mi pastor, y debo de aprender a que Él cuide de mí. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Dios ha prometido proveer, guiarnos y corregir nuestra vida si lo dejamos que Él sea nuestro pastor. Mire lo que dice Isaías capítulo 40 y versículo 11. Dios hablando al pueblo de Israel, pero hablando a nosotros, dice el Señor, Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, y Él dice que va a cuidar de nosotros como hace un pastor con sus ovejas. Con esa ternura apacentará su rebaño en su brazo, y llevará a los corderos, a los pequeños, los llevará en su regazo, y también a las recién paridas, dice, las pastoreará suavemente. Así es Dios, es nuestro pastor. Incluso es más específico en Filipenses 4:19. Miren lo que escribe el apóstol Pablo acerca de Dios. Filipenses 4:19. Dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice que suplirá Dios? Todo lo que nos falta. Ahora, a usted no le hace falta un Lamborghini, ¿o sí? Porque, bueno, aún Dios puede concedernos anhelos de nuestro corazón, pero Él ha prometido que lo que nos falta, Él los va a suplir. Dice, mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Dios suplirá todo. ¿Y qué incluye todo? Todo. La renta de este mes es parte de todo. El pago de la luz es parte de todo. Él dice que suplirá todo. Nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades familiares, dice que Él suplirá todo. Entonces, si Él se encarga de suplir todo, si Él promete que va a suplir
nuestras necesidades, ¿qué es lo que nos queda para preocuparnos? Porque Él suplirá todo. Entonces yo no tendría que preocuparme de nada. En la Biblia tenemos más de 7,000 promesas. Eric las contó el otro día. ¿Cuántas son, Eric? Ahí está el dato. Y si no le cree, cuéntelas usted mismo. Es decir, hay promesas de Dios para cualquier circunstancia de nuestra vida. La palabra de Dios cubre cada una de nuestras necesidades y hay promesas para cada una de ellas. Entonces, cuando entendemos estas promesas, cuando entendemos todo lo que Dios cuida de nosotros, a mí no me queda nada de qué preocuparme, porque sé que Dios está al pendiente de cada una de mis necesidades. Entonces, preocuparme es inútil, es irrazonable y no es bueno para mi salud. Y no es necesario si yo tengo a Dios como mi pastor, si Jesucristo es mi pastor. Yo debería de estar confiando en que efectivamente nada me faltará. Pero ¿se da usted cuenta cómo con qué facilidad nosotros repetimos el Salmo 23 y aún con los ojos cerrados y podemos decirlo de memoria? Pero una cosa es aprenderlo, una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo parte de nosotros. De no decir solamente como recitarlo como por costumbre o por tradición. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero realmente hacer esta palabra una realidad en mi vida, una promesa para mí y poder decir, si Él es mi pastor, entonces nada me faltará. Es la promesa que de Dios para mi vida. El problema es que esta promesa está ligada a una premisa. La promesa es que nada me faltará, ¿verdad? Y Filipenses dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué dice en la primera parte? Jehová es mi pastor. Es decir, nada me faltará si Él es mi pastor. ¿Está de acuerdo? Ahora, si Él no es su pastor, entonces usted sí tiene de qué preocuparse. Pero si Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que Dios sea mi pastor? ¿O cómo puedo yo hacer para que Dios sea mi pastor? Él no es pastor de todos, sino de aquellos que aceptan que Él sea su pastor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptar a Jesús como mi Señor, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿es realmente el pastor es mi Señor? ¿Realmente Dios ha sido el Señor de mi vida? Van juntos. Usted no puede pedirle a Dios que Él sea su pastor si antes no es su Señor. Usted tiene que permitir a Dios ser su Señor. ¿Y qué significa ser el Señor? Bueno, yo creo que los que llevaron el curso de 8 decisiones sanadoras saben lo que significa que alguien sea el Señor. Es el que tiene el control absoluto, el dueño, el soberano, el que tiene el dominio total sobre todas las cosas. Es el que da las órdenes, es el que da las instrucciones. Y si Dios no es mi Señor todavía, entonces no puede ser mi pastor, porque Jehová es mi pastor. Aceptar a Jesús como mi Señor significan 3 cosas. Vamos a San Juan 10, versículo 27. Usted tiene ese pasaje, si usted tiene el boletín, ese pasaje está impreso en el boletín. San Juan capítulo 10, versículo 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
si Él es su pastor, si Él es su Señor, entonces usted va a escuchar su voz y lo va a seguir. Es decir, no voy a seguir mi criterio, no voy a seguir mi pensamiento, no voy a seguir mis buenas ideas, no voy a seguir lo que yo creo, voy a seguir al pastor, porque Él me conoce. La raíz de la preocupación es la falta de control que tenemos sobre todas las cosas. O sea, nosotros nos sentimos afligidos cuando no podemos controlar algo, cuando algo no está en nuestro poder el manejarlo. Entonces nos empezamos a preocupar. Y esa es la raíz de la preocupación. Preocuparse es asumir una responsabilidad. Si no está en mi poder, quiere decir que está en poder de Dios. Si yo no puedo hacerlo, quiere decir que entonces solo Dios puede hacerlo. Y en lugar de preocuparme, debería de dejar que Dios intervenga, debería dejar y permitirle a Dios que se haga cargo de esta dificultad. Cada vez que usted trate de controlar algo que no puede controlar o que está fuera de su alcance, usted empezará a preocuparse innecesariamente. La preocupación es una luz de advertencia. La preocupación es una señal de que tú estás tratando de manejar algo que está más allá de tu capacidad. La preocupación es una señal que te debería advertir y decirte que eso está fuera de tu alcance y que deberías de detenerte un poco para analizar mejor las cosas. Esta es la raíz de toda la preocupación. Ahora, ¿quién controla nuestra vida? ¿Quién le controla a usted? Dios nos da la opción de decidir si toma usted el control o lo deja a Él al mando. El problema es que nosotros queremos manejar las cosas. El problema es que nosotros queremos manejar los problemas y darle las instrucciones a Dios de cómo se deberían de solucionar nuestras dificultades, ¿verdad que sí? O sea, Señor, yo me encargo, tú nada más ahí échame la mano y yo te digo cuándo entras y cuándo no. Usted está al mando, usted está al control. Usted no está dejando que Dios tome el control, usted no está dejando el volante de su vida a Dios. Y entonces usted no es un cristiano espiritual. Usted es un cristiano carnal. Hay cristianos carnales, dice la Biblia que sí. La Biblia habla del hombre natural y habla del hombre espiritual y del hombre carnal, el cristiano carnal. El hombre natural es el que no tiene conocimiento de Dios. Digámoslo de esta manera. Imaginemos un círculo aquí. Y dentro del círculo hay un trono donde usted está reinando. La vida del hombre natural, del hombre sin Dios, significa que en ese círculo está usted y en ese trono está usted sentado. Y Cristo, vamos a representarlo con una cruz. La cruz está fuera de ese círculo. Es decir, usted no le ha dado control, no le ha dado lugar a Dios en su vida. Está el círculo, está el trono y usted su yo está sentado en ese trono y Jesús está fuera del círculo. Pero de repente usted recibió a Cristo, le dio lugar a Dios en su vida y esa cruz, Cristo ya no está fuera del círculo, sino dentro del círculo. ¿Verdad? Ya Dios está en mi vida. ¿Pero qué cree? Usted sigue todavía en el trono. Usted todavía sigue sentado ahí dando las instrucciones y manejando su vida a su manera. Si ya Dios está en su vida, si ya Cristo está ahí, pero usted sigue gobernando ahí. El cristiano carnal. Cuando nosotros permitimos a Dios ser nuestro pastor, ser nuestro Señor, significa que me bajo yo de ese trono y pongo a Cristo en el trono, pongo a Dios en la silla de mando de mi vida y soy yo quien me someto a Él y hago su voluntad.
Es decir, permito que Él me dirija, permito que Él sea mi pastor, que Él me indique hacia dónde voy a ir. Porque no puede ser mi pastor si primero no es mi Señor. No puede Él pastorearme, no pueden estas promesas cumplirse en mi vida si yo no le he dado a Dios el lugar prioritario, si yo no lo he sentado en el trono de mi corazón y de mi vida. Él no puede ser mi pastor. Por eso, en primer lugar, usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor, permitir que Él sea, que Dios sea su Señor. Dios nos hizo a nosotros y Él sabe lo que más nos conviene y Él sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Y a veces Dios usa maneras inusuales o sorprendentes para que las cosas ocurran. Pero cuando estamos en las manos de Él y cuando le hemos dado el control del volante de nuestra vida, podemos confiar que Él nos llevará a un lugar seguro. Pero debemos de aprender a confiar en Él como nuestro pastor y aceptarlo como nuestro Señor. Si usted está dirigiendo su propia vida sin la dirección de Dios, entonces sí debería de estar preocupado, porque usted no puede controlar la mayoría de las cosas, porque usted no puede cambiar. A veces no, dice la Escritura, no podemos cambiar ni un cabello, ni un codo de nuestra estatura. Es sabio entonces dejar el control de Dios de nuestra vida total. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podría yo dejar de preocuparme? Acepte a Jesús como su Señor. Dele el control a Él. Dele las riendas de su vida. El número 2, comience a orar por todo. ¿Cómo dejo de preocuparme? Comenzando a orar por todo. Ore por todo lo que le preocupa. Orar es hablar con Dios. Usted dice, no tengo tiempo para orar, pero sí tiene tiempo para preocuparse. O sea, si tengo tiempo para preocuparme, quiere decir que ese tiempo que ocupo para preocuparme debería de entonces de ocuparlo para orar a Dios, para poner esa situación en las manos de Dios. Si nosotros oráramos por todas las cosas que nos preocupan, tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Preocuparse por algo no cambia nada, pero orar cambia las cosas. Si oramos, las cosas pueden cambiar. Si nos preocupamos, nada puede suceder. Entonces debemos de cambiar el enfoque y empezar a orar por todas aquellas cosas que nos preocupan. Siempre que viene una situación, una dificultad a su vida, usted tiene dos opciones. Puede entrar en pánico o puede empezar a orar. ¿Qué es lo que usted hace normalmente? ¿Qué es lo que usted escoge? Deberíamos de escoger orar. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos dice de la siguiente manera: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Leo la Nueva Versión Internacional que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, en lugar de preocupar, deje de preocuparse y llévelo a Dios en oración. Es decir, haga la preocupación a un lado y empiece a pedir a Dios que Él cambie las circunstancias, que Él cambie esta situación. Ahora, nos dice que no estemos afanados por nada, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Si Dios está preocupado por todas las áreas de nuestra vida, así que podemos orar por cualquier situación.
Si es suficientemente grande como para preocuparse, significa que es lo suficientemente grande como para orar por ello. Si es tan grande que usted no lo puede controlar, si es tan difícil que usted no lo ha podido solucionar, quiere decir que es lo suficientemente grande como para ir a Dios en oración, para que Él nos ayude a resolverlo. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ya lo tiene 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué debemos hacer con nuestra ansiedad, con nuestra preocupación? Echar significa literalmente descargarnos de, dejar ir algo. La oración es la manera como nosotros descargamos nuestra preocupación delante de Dios. El Señor dijo, Mateo 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Por eso enfatizamos una y otra vez que cuando venimos a la iglesia, nosotros decimos, cuando usted llega a la iglesia, no deje sus preocupaciones ni sus cargas allá afuera. ¿Por qué? Porque si usted las deja allá afuera, cuando salga del culto, allá las va a encontrar esperándola. Y ya vino al culto y ya se gozó, pero usted dejó su preocupación allá. No, traiga su preocupación, traiga su carga y échela sobre el Señor. Désela al Señor, permita que Él la lleve. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces es un buen ejercicio cuando nosotros venimos y traigo todas mis cargas, mis preocupaciones para ponerlas a los pies del Señor. Pero otra cosa, si ya se los dejó al Señor, ya no las lleve de regreso. Hola. Porque muchos de nosotros venimos, se las presentamos al Señor, pero por si las dudas, me la llevo y sigo cargando con mi preocupación, con mi dificultad. ¿Qué no se lo dejó al Señor? ¿Qué no echó su ansiedad sobre Él? ¿O a qué estamos jugando? Debemos de aprender a confiar de esa manera. Señor, yo ya puse mi carga en tus manos. Esta situación, por cuanto no puedo, por cuanto yo no sé cómo manejarla, por eso, Señor, la pongo en tus manos y no me voy a preocupar, pero voy a empezar a confiar que tú vas a tener cuidado de esto, que tú vas a resolver la situación como sabes que es mejor la respuesta para ello. Pero aprenda a echar su ansiedad sobre el Señor. La preocupación es como una neblina a veces. Les ha tocado manejar en neblina, a veces viniendo de Ajusco, de por allá, todavía parte de Topilejo, y a veces aquí se alcanza a percibir la neblina. La neblina no nos deja ver con claridad. Recién ahora que fuimos para Chiapas, íbamos ahí por las cumbres de Maltrata. ¿Le ha tocado viajar por ahí de nochecita? No se puede, no se puede. Es ir viendo esos bancos de neblina por todo el camino, pero es una ilusión. La neblina es una ilusión y la preocupación es así. La preocupación y la neblina nos crean una ilusión. Fíjese lo que dice el servicio de meteorología. Si usted toma la neblina de 1 kilómetro, toda la neblina de 1 kilómetro y 30 metros de profundidad, y la condensa, con toda esa neblina de 1 kilómetro de largo y de profundo 30 metros, con toda esa neblina, lo único que puede hacer en un vaso de agua es que sude un poquito, es solamente llenarlo de humedad, ni siquiera llenar el vaso, sino humedecer
ese vaso. ¿Sabe que delante de los ojos de Dios lo que para nosotros es una neblina, para Dios es algo a veces tan pequeño para Él? Pero el problema es que nosotros seguimos enfrascados en tratar de manejar y solucionar las cosas en vez de dejárselo a Él. Pero la preocupación es así. La preocupación expande el problema, exagera nuestra necesidad. Por eso también debemos de aprender la tercera cosa para tratar con la preocupación. Debemos de dejar que Dios sea nuestro Señor, aceptarlo como nuestro Señor. Tenemos que comenzar a orar por todo y tenemos que vivir un día a la vez. Como dicen a nuestros hermanos de AA, estos 24 horas. ¿Y es bíblico eso? No sé, vayamos a Mateo 6:34. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, usted no sabe qué va a pasar el día de mañana, ya se está preocupando. Ni siquiera sabe si va a amanecer para mañana. Y usted vive preocupado por el mañana. Y tan preocupado vive por el mañana que no disfruta el hoy. Dice Mateo, no se afanen ustedes por el día de mañana. Cada día denle su propio afán. Es decir, ustedes preocúpense por este día. No significa que no podemos planificar hacia el futuro. No significa que no podemos hacer provisión para el mañana. Pero significa que no me voy a preocupar excesivamente, que el mañana no me va a quitar el sueño, que voy a vivir el día con día. Lo que está diciendo Jesús, no abra el paraguas si no ha empezado a llover. Hoy es el mañana por el que usted se preocupó ayer. Cuando usted se preocupa, no hace nada por el ayer y no puede controlar el mañana, y lo único que está haciendo está echando a perder el hoy. Está echando a perder su día. El futuro puede parecer aplastante, y por eso Dios nos lo dio en dosis de 24 horas, ¿verdad? Nos lo dio así para que nosotros nos lo vayamos comiendo poco a poquito, lo vayamos desmenuzando. Él dijo que aprendiéramos a confiar en el día al día. Por eso en Mateo 6 también la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo decimos? El pan nuestro de cada día, asegúranoslo para de aquí al mes. No, es decir, Señor, cuida de mí durante este día y no sé qué va a pasar más adelante, pero te pido que tengas cuidado de mí. Mañana es incierto. Aprenda a vivir con esa seguridad y confianza de que este día Dios estará con usted, de que este día Dios lo va a ayudar y lo va a sacar adelante. Le dieron, un hombre cometió una fechoría y le dieron 30 años de cárcel. Y él apeló al rey y le dijo: si usted me saca de la cárcel, yo le prometo, le dijo al rey, que voy a hacer que su caballo hable. Y todos le dicen a él: pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer que el caballo hable? Es una locura. Pero el rey le creyó y salió, y cuando él iba saliendo le dijo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Le preguntó a un amigo y le dice: sí, estoy bien seguro. Dice: pero quién sabe, a lo mejor en este tiempo que estoy fuera enseñándole al caballo a hablar, a lo mejor el rey se muere, o me muero yo, o se muere el caballo, o hasta aprende a hablar el caballo. Es decir,
el hecho de ver la vida de esa manera como una oportunidad, de ver la vida como de que algo puede pasar. Yo no sé, no voy a preocuparme por el futuro, pero sé que el día de hoy tengo una oportunidad. Este hombre decía, pues, mientras que esté vivo el caballo, mientras que esté vivo yo, hay oportunidad. Y lo voy a vivir día a día, no me voy a angustiar por el ayer, no voy a pensar en el futuro, voy a pensar en que tengo hoy otras 24 horas para poder hacer hablar el caballo. Muchos de nosotros nos afanamos por el mañana y tenemos que aprender a no estar afanados por el día próximo, sino que a cada día basta su propio afán, es decir, por lo que me debo de preocupar es el día de hoy. Cuando hablamos en el Padre Nuestro, decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es como una píldora que Dios nos da para dejar de preocuparnos por lo. Sí lo recitamos también de memoria, pero realmente nos afanamos por muchas cosas. Nos preocupamos por todo y por nada. Debo de tomar la decisión de dejarle el control a Dios de mis problemas y de mis necesidades. Debo dejar que Él sea quien dé las órdenes y yo enfocarme en seguirlo. ¿Qué es lo que a usted le preocupa en este momento? ¿Qué es lo que hace que usted se moleste por pequeñeces? ¿Qué es lo que hace que usted termine reventando y preocupado, furioso o que no duerma? ¿Cuál es su preocupación en este día? Pensando si algo va a funcionar. ¿Qué es aquello que le produce ese vacío en el estómago cuando piensa en ello? Ahora, lo más interesante de esto es que Dios conoce cada una de nuestras preocupaciones. Dice el Salmo 139 que aún Él conoce nuestros pensamientos antes de que ni siquiera está la palabra en nuestra boca, y Él la sabe toda. Él sabe cuál es su preocupación, Él sabe cuál es el remedio y Él sabe qué es lo que necesita. Pero la pregunta es, si está usted dejando que Él sea su Señor, si está usted confiando en Él como su pastor, si está confiando que Él tiene la capacidad, la habilidad y la sabiduría para resolver ese problema, esa situación por la cual está pasando usted hoy. Él sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Y lo primero sería permitirle que Él sea nuestro Señor y tener esa confianza, esa seguridad en nuestra vida de que Él va a poder manejar aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas por las que nos afanamos, aquellas cosas que nos quitan el sueño. Él sabe la mejor manera de manejarlo. Lo que yo tengo que hacer es confiar en Él. Lo que yo tengo que hacer es echar mi carga, mi ansiedad en sus brazos y poder dormir con la tranquilidad y la seguridad de que Él es mi pastor y de que Él se hará cargo de esta circunstancia en mi vida. Dios está preocupado por usted. Entonces usted deje de preocuparse y ponga en Él toda preocupación y toda dificultad. Deje que Él tome el control. Vamos a ponernos de pie. Yo espero que usted pueda recitar este salmo, pero con esa seguridad y esa confianza de decir: el Señor es mi pastor. Y enfatice en esa parte que dice mi pastor. No solamente es el pastor, no solamente es el buen pastor, no solamente es un pastor, pero es mi pastor. Es mi pastor. Él cuida de mí. Él está para ayudarme a mí. Él está para guiarme a mí. Él está para proveerme a mí, porque Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña
que si tú eres nuestro pastor, Señor, nada nos faltará. Que si tú eres quien está en control de nuestra vida, tú eres nuestro Señor, podemos confiar en ti y dejar de preocuparnos. Las cosas que no podemos cambiar, las cosas que no hemos podido hasta hoy hacer una diferencia. No conseguimos nada con preocuparnos, solamente insomnio, dolor de cabeza y muchas molestias, desesperación, enojo. Pero tenemos que aprender a confiar en ti, a echar en ti nuestras cargas, nuestra ansiedad, a confiar que tú vas a suplir todo lo que nos falte, porque tú eres nuestro pastor. Y un pastor cuida de su rebaño, un pastor provee alimento para sus ovejas. Y de esa manera, Señor, tú te encargas de suplir nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades espirituales y aún emocionales, Señor. Pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poder decir verdaderamente que tú eres mi pastor. El Señor es mi pastor, el Todopoderoso, el que abrió el mar, el que envió a maná del cielo, el que abrió la vista del ciego, el que levantó a Lázaro de entre los muertos, el que dio vista al ciego, el que sanó al leproso, el que multiplicó los panes y los peces, el que calmó la tempestad. Ese es mi pastor. Él es quien cuida de mí. Él es quien me protege y me guarda. Él es quien guía mis pasos. Y si Él es mi pastor, entonces nada, pero nada me faltará. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos a abrazar esta promesa, Señor, para nosotros. Y ayúdanos a vivir con esta certeza y esta seguridad de nuestra vida, de que tú estás en control de toda la situación, de que tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor.